La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Bienvenidos a este espacio radiofónico y televisivo Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Un programa dedicado al análisis, la reflexión y las ideas en torno a este documento ya expedido hace 100 años, promulgado hace 100 años, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la realización de este programa, como en otras ocasiones, pues lo hemos realizado en conjunto con la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda y con la maestra Ana Cecilia Figueroa. En estos programas, ya prácticamente 4 meses de llevar a cabo este programa, pues hemos hablado sobre diferentes artículos de la Constitución Política. Hemos hablado sobre todo los que más debate causaron en su momento, el artículo, desde luego el tercero, el 27, el 123, y hoy lo dedicaremos a hablar del artículo 130, para lo cual tendremos a una invitada, a la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Les recordamos algunos de los nombres que han estado con nosotros: Eduardo Miranda, quien habló del artículo tercero y el 127, José Lara Obando del 123, Margarita Espinosa Blas, que habló del periódico El Hijo del Aguizote, lo relacionamos evidentemente con la libertad de prensa. También estuvo con nosotros Marcela Ávila Egleton, que también abordó el tema y el artículo referido a la libertad de prensa. Usted puede establecer contacto con nosotros con nuestro teléfono en cabina en el 192-1293 y para mensajes y WhatsApp en el 442-322-1077. Y también puede ubicarnos en nuestra página de YouTube y Facebook como Cultura UAC. Bueno, vamos a hablar del artículo 130, que está relacionado evidentemente con la Iglesia y el Estado. Buenas tardes, doctora Blanca Gutiérrez Grajeda. ¿Qué tal, Pablo? Y Marta Eugenia García Ugarte. Buenas tardes, gracias. Bien, pues tenemos el honor de tener en nuestro programa a la doctora Marta Eugenia García Ugarte, muy conocida, muy querida, muy leída por los queretanos, una gran historiadora, una de las plumas que más han aportado a la historia de Querétaro, y no solo a la historia de Querétaro, a la historia de México. Hace un par de años publicó lo que a mí me parece es uno de los aportes más importantes que se han hecho a la historia de la Iglesia en México en el siglo XIX, editado por una editorial de gran prestigio a nivel hispanoamericano incluso. Y bueno, sin más, Marta, aprovechamos que estás con nosotros para que nos compartas todos tus conocimientos, tus investigaciones. Una de las líneas en las cuales te has especializado es la Iglesia, la importancia y el papel de la Iglesia Católica en nuestro país, y el movimiento cristero no lo podemos entender sin la Constitución de 1917. Si hubo un sector que se opuso con firmeza y determinación a lo plasmado en la Constitución de 1917, pues fue la Iglesia Católica, un sector importante de la Iglesia Católica, incluso con el visto bueno del Papa. Así es. Del Vaticano. Platícanos. Bueno, es bien interesante, de hecho, incluso en el libro que acaban de publicar sobre el constitucionalismo en Querétaro, empiezan con el movimiento de Madero. Y es interesante porque siempre se habla de la revolución que empieza con Madero, y lo dice el artículo y tiene toda la razón, no empieza con Madero. El movimiento de Madero fue político, fue de la búsqueda de democracia, el deseo de que la clase media pudiera participar en la política, ¿no?, que era una de las grandes demandas. Pero es interesante porque a partir de Madero y luego ya la crisis con Victoriano Huerta es donde va a empezar el papel de la Iglesia, ¿no? O sea, si hubo muchos acontecimientos en donde finalmente la Iglesia apoya a Huerta.
sobre todo el arzobispo de México, José Morí del Río, que dicho sea de paso, me parece un personaje verdaderamente lamentable que llegara al arzobispado, y llegó simplemente porque el que iba a llegar era reyista, de Bernardo Reyes, y Porfirio dijo, no, quiero a este fulanito que lo conocía, porque había sido secretario de la Bastida. Y entonces es bien interesante porque José Morí del Río apoya, incluso no encontré la información en los archivos nacionales, ni siquiera en los internacionales, sino en el último informe del delegado apostólico de México, de Roma en México, en 1914, que informa al Papa que sí, que este señor arzobispo había dado recursos para el golpe de Huerta. Y se indignó con el canónigo Paredes porque era maderista y además fue el que le hizo un funeral a Madero. Entonces se fue de México indignado, pero además la gente se indignó con el arzobispo, y viene todo lo de Huerta, ¿verdad? El asesinato de Madero, de Pino Suárez y el movimiento de Carranza, ¿no? Entonces ahí empieza el malestar de la iglesia y todos se van, la mayoría sale de México en 1914, que es cuando empieza realmente la crisis de la iglesia y a fortalecerse, que ya venía de un poquito de antes, pero a fortalecerse el papel de laico. Y en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, los obispos van a pugnar porque Estados Unidos se declare contra Carranza. Y es donde los acusa también Paredes, el canónigo Paredes, que es muy interesante, que era gordo según los constitucionalistas, ¿ah? Yo no puedo hablar de gorduras, pero bueno. Y entonces es interesante porque Paredes acusa, ¿cómo es posible que vayan contra el proyecto de la nación? Y ahí empieza la crisis. Ya con el 17 ya fue... Con la Constitución del 17 ya fue la gota que derramó el vaso. Incluso hay unos testimonios constitucionalistas que yo no he tenido oportunidad de corroborar, no sé si tú tengas algunos indicios al respecto, pero hay algunos testimonios constitucionalistas que indican que los obispos que estaban en el exilio en Estados Unidos pedían la intervención de Estados Unidos para detener la avalancha anticlerical y bueno, los robos, los saqueos, todo lo que representó en su lado de destrucción y muerte la revolución de 14 con Carranza. Con Carranza, sí. ¿Tú cómo entenderías esta beta ultrajacobina de los carrancistas? ¿Por qué tanto encono? ¿Por qué tanto malestar con la iglesia, con los católicos? Y cuando llegaron a Querétaro fue uno de los estados emblemáticos en esta embestida anticlerical. Es cierto, es interesante además. Si uno piensa en el pasado, ¿no? Era una iglesia que había salido muy fortalecida del porfiriato, y entonces cuando están en Estados Unidos, pero en Estados Unidos van a estar los ex-porfiristas, los ex-huertistas, los ex-maderistas, maderistas y además los católicos del Partido Católico. Hay un montón de gente de todas las corrientes políticas, pero que están con una gran amargura en el exilio. Y estos son los que se juntan a decir que el culpable de todo lo estoy poniendo más simpático, ¿verdad? Lo dicen ellos de otra manera, pero la idea era el gran culpable de todo su mal o su mala fortuna o su desgracia, porque el exilio, a menos que tengas mucho dinero, no te es favorable, ¿no? Y entonces ellos critican a Carranza. Y además, para la iglesia, Carranza era el responsable de una política anticlerical. Se habla de persecución religiosa en México. Para la iglesia, ¿no? Y tratan de regresar, varios obispos vienen y lo vuelven a sacar, en fin, sobre todo el arzobispo de Guadalajara. Pero lo que es interesante me parece a mí que, viendo con un poquito de mayor cuidado, el norte de México era muy liberal y muy jacobino, y la revolución viene del norte, y lo explica muy hermoso Friedrich Katz, pero también Flores Cano,
en el sentido que no esperemos que las revoluciones van a salir del pueblo muerto de hambre o del pueblo desesperado por una demanda de justicia social. No, las revoluciones inician en aquellas sociedades que tienen un desarrollo económico acelerado, como pasó en el norte del país, en el Porfiriato. Y entonces la gente que viene del norte, en el norte no son tan católicos como en el Bajío. O el sureste también, un amigo que trabaja en la iglesia católica en Chiapas dice, no, olvídense, lo de Chiapas no es igual a lo que pasó en el Bajío, en el centro del país. En realidad, la catolicidad del centro de México, desde el siglo XVI por la evangelización, ¿no? Nos marcaron. Acuérdate que la conquista del norte es muy tardía. Y entonces la gente del norte no tenía la catolicidad ni las prácticas religiosas como las tenían en el Bajío, en el centro del país, e incluso en el sureste, ¿no? Son poblaciones mucho más católicas, mucho más formadas dentro de la tradición, ¿no?, católica, y en el norte no. Entonces lo que se encuentran los revolucionarios son las corrupciones que hay dentro de la iglesia católica, a obispos, sacerdotes, la terrible que se sentaban junto al pobre moribundo. Y bueno, si quieres ir al cielo, pues no tienes que dejar tus bienes, ¿verdad? Por eso una de las condiciones de mediados del 19 es que los sacerdotes no intervengan en la elaboración de los testamentos. Pero las denuncias, Blanca, no solo del constitucionalismo, sino las denuncias de muchos católicos de ciertas regiones del país en contra de sus obispos, son dramáticas en la Santa Sede. El archivo del Vaticano en ese sentido es muy rico. Lo que pasa es que te tienes que sentar y leer con paciencia toda esta documentación. Entonces yo creo que sí hubo una reacción muy fuerte de parte de los revolucionarios del norte en contra de la iglesia, que sentían que ponía el pie. Además, una de las causas de la revolución, y lo dicen muy bien tú y la otra autora en el libro, es precisamente la oposición a la iglesia católica, porque había permitido, bueno, había permitido que se violaran las leyes de reforma. La iglesia se fortalece, nunca, en ningún tiempo había tenido tanto poder la iglesia como a finales del Porfiriato. Incluso el periodo novohispano. Bueno, lo que pasa que en el periodo novohispano es una iglesia cuasi misionera. Y además es la corona y el altar, es monarquía. Sí. Ya estamos hablando del país de México liberal del siglo XIX, en donde el proyecto liberal desde 1833, primera reforma, luego la segunda reforma y luego finalmente Lerdo, que, excuso decírtelo, disculpa la Bastida. La Bastida escribe a la Santa Sede y dice, todo lo que está haciendo Lerdo no es Lerdo, son los liberales radicales. Lerdo es una buena persona. Es interesante, ¿no? Porque lo dice nada menos que la Bastida. Pero creo que si constituamos a la iglesia del siglo XIX, en la mayor fuerza la alcanza durante el Porfiriato. Y después va a venir una picada espantosa de la que no se han recuperado hasta el día de hoy. Entonces pienso que sí había cierta razón en los revolucionarios del norte, en su obsesión contra la iglesia. El problema es que llegan a regiones como Querétaro, que ¿qué tiene que hacer el carrancismo en Querétaro? Por eso amaban a Villa. Exactamente, hicieron alianza con Villa, así las élites locales, para detener el avance de Carranza. Así es. Pero además los protestantes locales, que eran una minoría absoluta, hicieron alianza con los carrancistas y la religión se convirtió en factor fundamental del torbellino de toda la década, en las dos décadas, 1910 hasta 1930. Yo creo que hasta 1940. Bueno, todavía hay el cardenismo, por supuesto. Sí, y creo que a partir de ahí es que hay un nuevo pacto social. Con Ávila Camacho ya empieza a cambiar todo, ¿no? El presidente Caballero. Pero además hay otra cuestión, ¿no? Efectivamente, nunca le van a perdonar a Querétaro que hubiera recibido con guirnalda de flores a Villa y con música. No, el general Villa aquí, ¿no? Hasta Villa traía, eso lo cuenta Valentín, que veníamos hablando de él,
Valentín, de que tenía cara de azorado, en su vida le habían hecho un homenaje de esa naturaleza, y menos en una población como la fama que tenía Querétaro, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? Mi vía entra a Querétaro en 1915. En 1915. 1915, de hecho, se van muchos cuando ya se acerca a Villa Querétaro. Entonces es bien interesante toda esta etapa, ¿no? Y luego se va, por supuesto, ¿verdad? Es más, es el único lugar donde los revolucionarios hacen una convocatoria a elecciones democráticas, Villa en Querétaro. Sí, Villa en Querétaro convocó a elecciones y es impresionante porque logró tener autoridades en todo el territorio estatal en esta época. Lo que no tenían los carrancistas. No, los carrancistas eran odiados. Acuérdate hasta el verbo carranciar, ¿verdad? Muchachas bonitas, escóndanse. Tesoros, entiérrense, ¿no? Que ahí en el libro cuentan la historia de la Virgen empalada, digo yo, de la Virgen del Pueblito, ¿no? Sí, pero bueno, esto lo voy a contar a la tarde, ¿no? Sí, y en realidad tanto villistas como carrancistas se caracterizaron por arrasar a donde llegaran. Así es. Pero Valentín Frías, de manera muy sesgada, solo da cuenta de la parte constitucionalista, ¿no? Así es, pero además es interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente, Querétaro fue villista en 1915 y veníamos platicando con Blanca de un personaje al que le debemos una biografía, pero una biografía de calidad, a Federico Montes. Federico Montes es un personaje carrancista, fue el ayudante del presidente Madero, el que lleva a la familia Madero a la delegación japonesa, cuando Huerta manda a prisión a Madero. Y lo que es interesante es que él lo persiguen, lo espían, y al final cuando puede se pasa con todas sus fuerzas al carrancismo. Y Montes llega como gobernador militar de Querétaro, después de Villa, después de que Francisco Villa estuvo por Querétaro, ¿no? Y los queretanos, por supuesto, odiaban a Montes. Primero era de Guanajuato, y segundo era carrancista. Le pasó lo que a Julio Cervantes, ¿no? No lo querían porque no era queretano, Así era liberal y además juarista. Además juarista. Pero a Montes incluso acaban amándolo, por la simple razón que no robó y porque trató de mejorar, aunque las élites queretanas no querían ninguna transformación social, ¿no? Nada de salarios justos, nada de 8 horas de trabajo, ¿qué les pasa? De sol a sol, ¿no? Pero todo eso cambia. Y es lo que tú citas y que además es muy conocido, que dice don Luis González, las ciudades revolucionadas, como es Querétaro. Querétaro a fuerza entró en la modernización de sus estructuras, ¿no? Por eso también odiaron a Saturnino, que es mi personaje consentido. Pero es hasta los 30, ¿no? Bien, ¿cómo andamos en tiempo? 3 minutos. Pablo, ¿quieres...? No, pues nada más comentarles que tenemos una llamada de José Luis Valencia Valle, y que le gusta mucho el programa, ¿no? Una felicitación al programa. Qué bonito. Pues yo creo que va siendo ya la hora de cerrar el programa. Bueno, se nos fue muy rápido. Se da la Constitución en el 1917, ¿no? Y el movimiento cristero es 9 años después. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Se contuvo? No, lo que pasa es que es muy interesante porque en 1917 la Constitución, los obispos publican una carta pastoral contra la Constitución de 1917 en el exilio. Finalmente empiezan a regresar al país en 1919. Para entonces, si tú no tienes obispos, no tienes dirección. Esto lo notan desde el siglo XIX. Es una de las razones por las que los liberales van a pugnar por tener obispos en el país. Y entonces empiezan a regresar en el 19 y empiezan a tomar el control de las distintas fuerzas católicas en el país. En 1920 tratan de entrar de nueva cuenta en la política con un partido que no es el católico, pero es remozado, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, les toca ver en Google. Y lo que es interesante es que finalmente, después de 1920, hay toda una movilización por los sindicatos
tanto a nivel del liberalismo y del gobierno, de los revolucionarios, como de los católicos. Son muchos los sindicatos rojos y blancos, ¿no? Y blancos, y además los sindicatos católicos, que fue toda una pugna desde 1913, ¿no? En la reunión esta de Zamora. Pero lo que es interesante es que empiezan las protestas porque insisten en que no hay libertad religiosa en México, que la Constitución limita el desarrollo del país. Y desde 1917 se pensó en fundar una Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, que finalmente se va a fundar y es la que va a empezar a organizar, ¿no? Pero ya para 1925 el estado de ánimo de los católicos, que sentían que tenían el control del país, en lo cual se equivocaron, y se da lo del famoso Patriarca Pérez, y la toma de una iglesia, y la Iglesia Católica Apostólica Nacional Mexicana, y no la Iglesia Católica Apostólica Romana, y hay mucha indignación y empieza un profundo malestar. Garrido Canaval en Tabasco expulsa al obispo Pascual Díaz, eran grandes amigos, y lo expulsa, ¿no? Y se viene a México, y entonces empieza ese malestar que se va a expresar en que ya es necesario que los católicos, que esto se dice poco, que los católicos ocupen el poder político para imponer la libertad religiosa y imponer la voluntad de la iglesia. Y ahí va a empezar el movimiento armado. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Algo que me emociona, estar de nueva cuenta en Querétaro, y sobre todo estar en la Universidad Autónoma de Querétaro, en su programa de radio, y casi enfrente donde trabajé por 5 años, donde estaba la sede del instituto. Así que es como una remembranza de mi estancia en Querétaro. Me tienen que invitar más seguido. Invitada estás, por supuesto, y no nomás a una visita de entrada por salida, sino vamos a ver si diplomados, seminarios, cursos y demás, ¿no? De semanas, 15 días, un mes. Gracias, buenas tardes, y gracias a los que nos escuchan y nos ven por los medios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino, centenario de un documento histórico.